Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, LEAG y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos. Hola y bienvenido a otra nueva conversación, bienvenida a una nueva conversación de Stay Human. Hoy tenemos con nosotros a un español que lleva mucho tiempo viviendo fuera de España y con una grandísima experiencia en distintos mercados trabajando para distintas marcas. Tenemos a Ramón Jiménez, alias Moncho. Hola Moncho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alex? Muy bien, encantado de hablar contigo como siempre, es un placer y más ahora que podemos compartir nuestras conversaciones con más gente. Moncho es actualmente el Group Strategy Director en Droga5, Nueva York. Como muchos saben, Droga5 fue recientemente nombrada la agencia de la década por Advertising Age o por Adweek y es parte de Accenture Interactive desde 2019. De hecho, hace unas semanas, Cannes Lions les otorgó el premio a la tercera agencia más relevante de América del Norte y segunda agencia independiente a nivel internacional. Claramente Droga5 es una referencia a nivel marketing y comunicación y desde que nació cambió muchísimos parámetros de la industria publicitaria y del marketing y lo sigue haciendo con cada proyecto que hace. Moncho tiene años de experiencia trabajando en creación de marcas globales con compañías como Google, Coca-Cola, el VMH, Vodafone, Heineken, MTV, Nike, Samsung, etcétera. Y como dice él, su promiscuidad geográfica le ha permitido aprender y desaprender en múltiples ocasiones mientras navegaba distintas realidades de consumidores y marcas en distintos continentes, ¿no? Y esto lo ha hecho desde Europa y desde Estados Unidos. Ha estado en agencias multinacionales como J. Walter Thompson, BBDO, RGA, incluso también ha estado en grupos de comunicación como Vice o Viacom. Y siempre él dice que su obsesión siempre ha sido descubrir nuevas maneras en las que las marcas puedan seguir aportando valor en la vida de la gente, ya sea a través de comunicación, innovación, pero sobre todo aportando valor con lo que hacen y con lo que dicen. Y Moncho, es un placer. Sabemos que es muy complicado en tu agenda que nos dejes un hueco, pero esperamos que esta conversación, a ti que nos estás escuchando, te aporte valor y lo estés disfrutando, estés donde estés. Moncho, vamos a empezar a hablar primero, si te parece, ya que estás en Estados Unidos, aunque eres un gran español y que no pierde contacto con España, me gustaría primero hablar de cómo lo estás viviendo en Estados Unidos y luego cómo lo compararías con Europa, ¿no? ¿Cómo crees tú que Estados Unidos y la sociedad ha reaccionado frente a la crisis del COVID-19? Que además a esto se ha añadido el Black Lives Matter y el Pride Month, sean realmente muchísimas crisis sociales, sanitarias y económicas. ¿Y cómo crees tú que la sociedad, luego hablaremos de las marcas y de las compañías y los líderes empresariales, pero la sociedad, cómo crees que ha reaccionado a diferencia de Europa? Bueno, gracias por la intro, Alex. Un placer estar hablando como siempre. A ver, creo que la mayor diferencia, y probablemente esto es algo que habéis visto en las noticias, es que la crisis sanitaria del COVID-19 se ha politizado mucho acá. Entonces, hemos visto cómo diferentes estados han tomado medidas muy distintas y hemos visto reacciones muy distintas dentro de la sociedad, ¿no? Nueva York se lo tomó muy en serio, muy rápido, ¿no? Creo que Nueva York es famosa por su resiliencia, ¿no? Por su resilience. Nueva York que es donde vivo yo, es donde he vivido la crisis del COVID-19. Es una ciudad que está acostumbrada a pasar varias crisis, ¿no? Desde huracanes, apagones, crisis financieras e incluso el atentado terrorista más famoso de la historia, ¿no? Entonces hay una conciencia de comunidad que creo que se ha visto con el COVID-19. Las empresas mandaron a la gente a casa a trabajar antes de que ni siquiera el gobernador Cuomo
pusiera restricciones. Hemos visto el uso de máscaras desde muy pronto. Y Nueva York probablemente ha sido muy ejemplar, y ha habido otros estados donde no se ha visto la misma respuesta, la misma rapidez, pero creo que ha sido fruto de desinformación más que nada, ¿no? Entonces, me preguntabas por el contraste. Creo que el contraste ha sido la politización que se ha hecho de esta crisis. Y que es lo que nos ha llevado a que estemos todavía, creo que las cifras de ayer han sido el mayor número de infectados desde que empezó toda la crisis del COVID-19. Y sé que luego vamos a hablar de marcas, que es donde nos queremos enfocar más que en política, pero las marcas en muchos ejemplos han tomado decisiones correctas e incorrectas, que creo que han sido fruto de la confusión en muchas ocasiones. Exactamente, antes de ir a marcas y dejando a los líderes políticos, hablemos de los líderes empresariales, ¿no? ¿Cómo crees tú que los líderes empresariales pueden tomar partido en todos estos frentes con legitimidad? ¿Qué le da permiso a un líder empresarial a tener un punto de vista frente a todas estas crisis? Al líder empresarial creo que lo primero que da legitimidad es cómo se maneja la crisis dentro de la propia empresa que estás liderando, ¿no? Cómo estás cuidando de tus empleados, cómo estás cuidando de tu cadena de distribución, cómo estás teniendo en cuenta las implicaciones que tu producto tiene en la salud de la gente, ¿no? Desde un producto que estás vendiendo dentro de tus tiendas, ¿no? Estás haciendo el uso de mascarillas obligatorios, si estás mandando producto a casa de la gente, cómo estás cuidando el packaging para asegurarte de que sea seguro, de que haya condiciones de desinfección. Y luego, como decía, incluso cómo estás tratando a los empleados, ¿no? Cómo estás tratando a los empleados dentro de la crisis financiera, cómo estás asegurándote de que les des seguridad laboral a tus empleados y seguridad desde el punto de vista de la salud, que las condiciones en las que están trabajando les garantice esa seguridad sanitaria que se necesita. Creo que la primera demostración de compromiso e integridad tiene que ver con cómo la compañía está manejando sus políticas internas. Y esto a nivel empresarial, luego también, y algo que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, una buena brújula para ser coherente con lo que haces dentro y lo que haces fuera, suele ser el propósito de compañía, ¿no? Su propósito empresarial, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado con el propósito? Porque en otras conversaciones hemos hablado de que esto ha acelerado la relevancia de un propósito, pero también ha evidenciado a aquellas compañías que en el fondo no tenían un propósito claramente definido, o incluso ha ayudado a que alguna compañía descubriera su propósito haciendo, ¿no? Haciendo, casi de manera instintiva. Y de repente han dicho, es que realmente nos estamos dando cuenta ahora que existimos para algo más que vender, ¿no? ¿Cómo has vivido tú? Porque además a mí me consta también que Droga5 sois firmes creyentes en el valor del propósito. ¿Cómo has vivido esto? El propósito de marcas, o marcas para las que tú trabajas o marcas que viven en tu mercado? Creo que ha dependido mucho de categorías. Creo que hay marcas que tienen un propósito claro y en el contexto del COVID-19 lo que han visto es que su propósito es más relevante que nunca. Y hay otras marcas que probablemente hayan visto su propósito y se haya vuelto menos relevante con el cambio de contexto. Lo que ha cambiado no es necesariamente la compañía, sino el contexto. Y cuando cambia el contexto, cambia la realidad de tus consumidores y el valor que tú les aportas en su vida, ¿no? Entonces, con algunos clientes hemos tenido que recalibrar, igual que han tenido que recalibrar su modelo de negocio, en muchísimos casos hay que recalibrar el propósito de marca. De todos modos, el propósito de marca, como bien sabes tú, no es un fin en sí mismo, ¿no? El propósito de marca es un medio. El propósito de marca es tan poderoso como lo que es capaz de inspirar. Entonces, creo que en muchas ocasiones no le podemos pedir al propósito de marca que sea una frase sola sea la brújula de la empresa. Muchas veces hay que tener en cuenta también cuáles son los principios, ¿no?, de la empresa y los valores de la empresa. Y esos principios, como muchas veces ha habido que ponerlos por encima del beneficio comercial, ¿no?
Y las compañías que han sabido hacer eso son las que probablemente se han fortalecido más. Y como te decía, muchas veces ha tenido poco que ver con el marketing y más con cómo se han comportado con sus empleados, con su cadena de distribución y con los ecosistemas comerciales en los que se desenvuelven. Claro. Cuando hablas de recalibrar el propósito, ¿exactamente a qué te refieres? Sería mucho más sencillo con un ejemplo, ¿no? Pero si piensas Sí. si miras a marcas que probablemente se dedican al entretenimiento dentro de las experiencias, ¿no? Imagínate que tenemos una marca que trabaja en los festivales musicales, ¿no? Los festivales musicales obviamente se han tenido que cancelar todos y a lo mejor el propósito de marca tenía mucho que ver con acercar a las personas, ¿no? Y con experiencias físicas y con compartir experiencias sensoriales. Estoy hablando de un hipotético, no es que estemos trabajando con ninguna marca de ese estilo. Pero a medida que la conexión física es imposible, ¿cómo recalibras tu propósito de marca para saber que estás aún en el negocio de la conexión humana, de acercar a las personas en un contexto en el que la conexión física es imposible, ¿no? Entonces ese para mí es un ejemplo, de nuevo, es un hipotético, pero ese sería un ejemplo de una marca que tiene que recalibrar su propósito y a veces no el propósito, sino la manera en la que lo activas, ¿no? Pero como os decía, para mí un propósito no es un fin, es un medio y muchas veces es tan importante el propósito como los guidelines, las reglas que ponemos alrededor del propósito y cómo la gente lo experimenta. Muy bien. En algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente, Moncho, siempre hablábamos del rol de las compañías en la sociedad, ¿no? Y que el debate que hay de si ha cambiado o no su rol, ¿no? Y algo que tú siempre defiendes, que me parece muy interesante, es que no ha cambiado tanto el rol de las compañías, sino lo que ha cambiado son las necesidades de la gente. Y que el rol de las compañías sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora se ha adaptado coyunturalmente. ¿Podrías desarrollar eso un poco más? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que las marcas más relevantes son las que añaden valor a la vida de la gente, ¿no? Y son consumer centricity. Es algo que hemos oído mucho a través de todas las marcas y creo que las marcas más competitivas son las que pasan mucho tiempo estudiando a los consumidores y las realidades culturales de los consumidores, ¿no? Y encuentran más maneras de añadir valor a la vida de la gente de manera tangible e intangible y muchas veces anticiparse a las necesidades de la gente, ¿no? Yo creo que más que las marcas haber cambiado con COVID, lo que ha cambiado es, de nuevo, las necesidades de la gente y las marcas que han sobresalido más son las que se han adaptado mejor. Un ejemplo es, creo, la sostenibilidad y la ecología es parte de la agenda de todas las marcas a día de hoy, ¿no? Minimizar el impacto que sus operaciones tienen en el medio ambiente y darle a la gente recursos también para minimizar su impacto a través de la relación que tienen con sus productos y sus marcas, a través del reciclaje, del consumo responsable y de muchas cosas más, ¿no? Esa es una necesidad que creo que la gente ha tenido muy en cuenta a la hora de decidir qué consumir y de cómo consumir y del valor que atribuyen a las marcas, ¿no? Es el impacto a largo plazo que están teniendo en la ecología y en el medio ambiente. Ahora ha habido nuevas necesidades básicas que han emergido, ¿no? Como decíamos, la salud y la seguridad. Y creo que las marcas de nuevo han tenido que adaptarse y poner nuevas medidas que garanticen la seguridad de la gente, ¿no? Seguridad económica y seguridad sanitaria. Y como decíamos, eso tiene mucho que ver también con cómo están tratando a los empleados y con cómo están garantizando que la manera en que las personas se relacionan con sus productos es segura y que les da esa confianza de la que hablabas antes. Mm. Pero es muy interesante porque lo que hemos estado viendo es que efectivamente para cubrir las necesidades más básicas, como tú bien dices, la seguridad, la salud, para esas hemos visto un grado de humanidad nunca visto antes en las compañías, ¿no? Porque han ido a las necesidades más primarias de alguna manera, ¿no? Pero realmente cuando estas necesidades ya estén cubiertas, cuando la gente se sienta un poco más segura, cuando la crisis sanitaria ya no sea tal, ¿no?
entendemos que la sociedad volverá a tener de alguna manera las necesidades del siguiente escalón, ¿no? Del siguiente nivel. Necesidades quizá menos básicas, pero no por ello menos relevantes o menos importantes, ¿no? Entonces, ¿dónde crees tú que está la oportunidad o los retos, como quieras, de las compañías para seguir satisfaciendo estas necesidades que vuelvan o incluso nuevas necesidades que van a aparecer, ¿no? Porque nosotros tenemos datos muy interesantes que nos demuestran que va a haber nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, la desglobalización va a despertar la necesidad del consumo local, por lo menos en gran parte del mundo, nuevas necesidades de menos roce, que nuevas necesidades en el low touch economy. Eso va a disparar nuevas necesidades, ¿no? Nuevos hábitos conllevan nuevas necesidades, ¿no? Entonces, para satisfacer estas nuevas necesidades con el mismo grado de humanidad que se cubrieron las necesidades básicas, ¿cómo crees que las compañías van a poder satisfacer estas necesidades con el mismo grado y siendo coherentes, ¿no? ¿Dónde crees tú que está la oportunidad ahí? ¿O el reto? Es difícil de decir, ¿no? Pero creo que desde mi experiencia con los clientes con los que estamos trabajando ahora y tratando de ver cómo anticiparnos a las necesidades emergentes, un tema que surge muy a menudo es la idea de community, ¿no? En inglés, comunidad como tu vecindario, como tu entorno más cercano, que creo que es algo que a través del confinamiento se ha vuelto mucho más central en la vida de la gente, ¿no? Con las limitaciones de desplazamiento hemos conectado con vecinos más, hemos empatizado con el restaurante de la esquina donde solías ir a cenar y que no quieres que cerraran, con la lavandería, con todos esos pequeños negocios y con esos vecinos hemos visto un sentimiento de comunidad mucho más grande. Creo que parte de eso, y lo has nombrado de pasada al principio, el movimiento de Black Lives Matter también, ¿no? La idea de diversidad y de acceso a oportunidades de minorías y de todo el mundo, ¿no? Un sentimiento de generosidad y de comunidad que antes no hemos visto. Y muchos clientes sí que están viendo, muchos de nuestros clientes están poniendo un foco menos en los individuos y más en esos grupos, ¿no? Comunitarios, que creo que tiene que ver también mucho con algo que es lo negativo del COVID, ¿no? Que es cómo se esparce y cómo tenemos un sentimiento más de unidad y de comunidad, para bien y para mal. Y eso sí que es un insight que vemos que está surgiendo mucho a través de categorías. Y que es interesante para nosotros, ¿no? El rol que tienen las marcas en asegurar el bienestar de una comunidad, las comunidades en las que vive la gente. ¿Y qué es lo que le da permiso a una comunidad para aportar valor o participar en ese bienestar, en ese asegurar el bienestar de una comunidad? ¿Qué es lo que le da permiso para hacerlo con legitimidad? ¿A la marca? A una compañía, sí, a una compañía que ha detectado esta necesidad emergente, como bien dices, de la necesidad de pertenencia, el sentimiento de pertenencia, de comunidad y demás. Está ahí esa necesidad y, como dices, hay compañías que lo están detectando y están aportando valor ahí. ¿Qué necesita una compañía para tener permiso para actuar ahí con suficiente legitimidad y que no parezca simplemente una postura pasajera? Ese sí que es un buen ejemplo de donde el propósito de marca puede jugar un rol muy importante, ¿no? Y es saber qué legitimidad tienes para jugar qué rol y decir qué mensajes y tomar qué iniciativas dentro de una comunidad. Pero uno de nuestros clientes más grandes, el cliente más grande de la agencia, por ejemplo, es un banco, ¿no? Es Chase. Y juegan un rol muy importante dentro de las comunidades donde tienen un branch, una sucursal. Una sucursal de banco juega un rol en la comunidad, ¿no? Y ha sido especialmente importante en comunidades menos privilegiadas que han dependido de ayudas del gobierno, por ejemplo, ¿no? Y han tenido que recibir un cheque por correo y entregarlo a la sucursal. La sucursal se ha vuelto casi un centro de información para que la gente sepa
a qué ayudas tenía acceso tanto ciudadanos de a pie como pequeños negocios. Pues eso de pronto se ha vuelto, el banco se ha vuelto una pieza central en el bienestar de una comunidad, por ejemplo. Y luego trabajamos con otros clientes que tienen productos más frívolos, ¿no? Y a lo mejor el propósito de marca lo que nos ha inspirado no ha sido a tener un rol más social dentro de una comunidad, sino a entretener a la gente dentro de sus casas, ¿no? Otra cosa que hemos visto mucho, que tiene que ver menos con las marcas y más con los medios audiovisuales, ¿no? Hay un déficit de contenido. Hay un déficit de contenido que además solo va a incrementar porque las productoras no han podido rodar durante estos meses y sin embargo la gente está pasando más tiempo dentro de sus casas, consumiendo más contenido y ha llegado un momento que es como el meme ese de me he pasado Netflix, ¿no? Ya me lo he visto todo. Hay muchas marcas que ahora tienen la oportunidad de generar contenidos, ¿no? Para cubrir ese vacío y que la gente simplemente se entretenga y que desconecte. Creo que ha habido un ejemplo muy bueno, ha sido John Krasinski. No sé si lo conocéis. Explica quién es, por favor. John Krasinski, actor de la versión americana de The Office. Ha estado en varias películas. No me acuerdo. Sí, ya sabemos quién es. O sea, esta de la familia original, que no puede hacer ruido, ¿te acuerdas? ¿no? Sí. En cualquier caso, John Krasinski se inventó él solo en el salón de su casa, como no podía rodar ni producir nada, se inventó un programa que se llamaba Some Good News, algunas buenas noticias. Y él simplemente lo que hacía es comentar buenas noticias. Era tan sencillo como eso. Y ha tenido tanta repercusión que el programa se lo ha acabado comprando Viacom, ¿sabes? Entonces... Además, lo bonito de ese programa es que no podía ser más humano, porque el cartel se lo hicieron sus hijos, ¿te acuerdas? Que tenía como pintado los papeles en el salón, como todo súper casero, ¿no? Y igual que Jimmy Kimmel, ¿no? O sea, al final es cómo consigo aportándote, como dices, es como lleno ese vacío con lo que tengo, ¿no? Entonces era casi de persona a persona, más que de productora a persona, ¿no? Mira, ¿sabes? Ahora que hablamos de contenido, un ejemplo de cómo no tener un propósito claro puede hacer que acabes generando una disonancia, ¿no? Jimmy Fallon, que es otro late night show de acá, otro de los muchos buenafuentes que tenemos acá. Intentó hacer lo mismo, ¿vale? Pero él es un cómico. Sin embargo, intentó darle un giro social al programa y su voz no tenía credibilidad en ese espacio. Y ha sido muy criticado también, ¿no? Ha empezado a hablar de temas sociales y de discriminación racial, por ejemplo. Y como decíamos, es muy importante tener en cuenta cómo primero tienes que mirar hacia adentro, mirar cuáles son tus políticas internas, cómo estás tratando a tus empleados. Jimmy Fallon se tiene que ganar el permiso de hablar de discriminación racial a través de emplear a gente de color, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado con cómo te ganas el permiso de hablar de ciertos temas, porque a día de hoy todo se sabe, ¿no? La transparencia no es una opción, la transparencia es impuesta, lo que queramos o no a día de hoy. Nosotros decimos siempre que o te transparentas o te transparentan, ¿no? Exacto. Y es muy interesante lo que dices de Jimmy Fallon porque vamos a utilizar por un momento el paralelismo entre los late night shows y las compañías, ¿no? Es muy cierto lo que dices porque es una falta de coherencia. O sea, en lo que ha sucedido, Jimmy Kimmel tiene muchísima más credibilidad para hablar porque él tiene diversidad en su equipo, empezando por Guillermo, su ayudante. Exacto. O Trevor Noah. Trevor Noah sí que ha tenido mucha credibilidad desde su salón con la sudadera y hablando de todo lo que estaba pasando con Black Lives Matter, con COVID, muchísima más credibilidad y de hecho el número de seguidores de Trevor Noah comparado con Jimmy Fallon online ha subido muchísimo. Es muy interesante este paralelismo, ¿eh? Porque es verdad, porque es una demostración de la falta de coherencia con quién eres, ¿no? Y que pues, es el paralelismo con el propósito, ¿no? Que decías de las compañías, ¿no? Exacto. A mí me gustaría volver a un caso que has mencionado, el de Chase, porque es muy interesante el rol que tiene la sociedad al formar parte de la comunidad con sus sucursales, pero la realidad es que eso también le pasa a Citibank y le pasa a sus competidores. ¿Por qué lo de Chase es diferente y cómo su rol en la sociedad
es una demostración de su propósito o es coherente con su propósito? Porque a mí me consta que Chase es uno de tus principales clientes, no solo de Droga5, sino tuyo, especialmente, que tú llevas, tú lideras su estrategia. Me gustaría entender, obviamente no que nos digas nada confidencial, pero ¿qué pinceladas del propósito de Chase crees que se demuestran de manera diferente y apropiable en comparación con otros bancos en cuanto a su aportación social en la comunidad y el rol de sus sucursales? De muchas maneras, ¿no? Y es un poco difícil de contestar la pregunta sin darte más información de la que te puedo dar, pero creo que una cosa que es muy palpable es las fuentes de diferenciación, ¿no? Competitiva. Cuando miras a la categoría, por supuesto, tienes pues valor, digitalización, tienes los clásicos, el interest rate, tienes los pilares clásicos de la categoría. Uno que creo que diferencia mucho a Chase es la educación, ¿no? Y tienen muchas maneras en las que demuestran un compromiso con educar a la población americana y darles la mayor cantidad de información accionable para que tomen mejores decisiones. Y como a propósito de marca, Chase y JP Morgan Chase, la obsesión que tienen es lo que ellos llaman financial health, ¿no? La salud financiera de la gente. Y eso significa muchas cosas para diferentes personas dependiendo del nivel económico que tienen y de la sofisticación de sus necesidades y de su conocimiento. Pero ellos están obsesionados con dar acceso a todo el mundo a la mejor información financiera posible para que tomen las mejores decisiones. Y una demostración de ese propósito y de esa obsesión con la gente y con subir el Financial IQ, el coeficiente intelectual financiero de América, es un producto que lanzamos el año pasado que se llama Chase Chats, ¿no? Que son como conversaciones con Chase. Y lo llamamos como terapias de grupo, es como un grupo de terapia, son sesiones de 45 minutos que pasaban dentro de las sucursales bancarias, donde invitábamos a gente de la comunidad a hablar del tema que quisieran, ¿no? Podía ser desde hipotecas y cómo tener acceso a la mejor hipoteca, cómo negociar una hipoteca o cómo coger un student loan, ¿no? Sea la cuestión que sea, teníamos chats para todas las cuestiones financieras que se le puedan cruzar a la persona de a pie. Y esos eran sesiones muy educativas que no estaban vendiendo ningún producto financiero de Chase y no excluían a personas que no sean clientes, ¿no? Volviendo un poquito al rol que juegan las sucursales dentro de la comunidad. Y ese para mí es un ejemplo claro de algo que hace Chase y no hacen los demás y lo hacen por principios y por propósito de marca. Y es muy diferenciador y ha sido parte de... Hemos pasado mucho tiempo en estos meses intentando redefinir Chase Chats, ¿no? Porque como decía, esto eran como terapias de grupo presenciales dentro de la sucursal. Como os podéis imaginar, pues a día de hoy es algo que no podemos hacer en condiciones de seguridad para la gente y lo que estamos haciendo es digitalizar esa propuesta de valor. Ese para mí es un buen ejemplo de varias de las cosas que estamos hablando, ¿no? De cómo la marca lleva diferenciación dentro de una categoría que está muy comodizada y el rol que puede tener la marca dentro de la comunidad. Y este rol, que obviamente es una demostración de aportar valor más allá de vender un producto, ¿qué tipo de retorno tiene? Nosotros hace relativamente poco publicamos un post dentro de stayhuman.es que se llama Pasar del ROI al ROH, que era Return on Humanity, ¿no? Que estos gestos tienen un retorno, ¿no? ¿Qué tipo de retorno tiene, ya no solo para Chase, sino para otras marcas en las que estás trabajando, este tipo de gestos o aportes de valor? ¿Qué tipo de retorno tiene y cómo se mide? Mira, antes decíamos que al principio de esta conversación, ¿no? Estábamos hablando de añadir valor a la vida de la gente, ¿no? Y cómo yo creo que las mejores acciones de marketing creo que tocan las dos patas, ¿no? Tienen retorno financiero y tienen retorno humano, si lo queremos llamar así. Porque añaden valor a la vida de la gente y eso hace que la gente esté dispuesta a darte su confianza y su dinero, ¿no? Y tener una relación con tu compañía. Entonces, creo que las mejores acciones tienen ambos, ¿no? Creo que lo has llamado ROH y ROI, ¿no? Exacto.
Chase Chats es un buen ejemplo, ¿no? Estamos educando a la gente para que tomen mejores decisiones y no les estamos prescribiendo un producto de Chase, pero obviamente el punto de entrada es Chase y se establece una conexión con ellos y es probable que acaben cogiendo un producto financiero con nosotros. Ha habido un ejemplo que me encantó de España y espero no equivocarme, creo que fue el Grupo San Miguel, que hicieron una donación a bares o algo por el estilo, ¿no? Sí, es el Grupo Mau San Miguel y es un caso maravilloso. Nosotros tuvimos la suerte, de hecho, de estar involucrados desde Picnic y con un grupo de agencias maravilloso bajo la plataforma de Somos Familia. Entonces era demostrar realmente que sin la hostelería la socialización no pasa, ¿no? Es decir, el propósito de una compañía como San Miguel gira alrededor de la socialización, como cualquier cerveza, pero ellos lideran la socialización. Son los lugares de encuentro, es donde sucede la vida diaria, donde sucede la vida social, que eso no puede ser más de aquí, ¿no? Y el principal lugar donde esto sucede es la hostelería. Entonces, no era simplemente proteger a un proveedor, era proteger a su familia extendida, ¿no? Somos familia, ¿no? Es decir, que sin ti somos menos familia, somos menos de lo que somos, ¿no? Y es maravilloso porque realmente no es comunicación. Ahí antes hubo acciones y luego la comunicación las puso en valor. Pero hubo acciones muy sólidas como para empezar una donación de 75 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Que no cualquier grupo hace eso, 75 millones de euros a la hostelería. Y luego ahora van a salir más cosas que son confidenciales, pero que sí que siguen demostrando ese compromiso, pero porque van de la mano, es un tándem, ¿no? La cerveza y la hostelería, el agua que venden y la hostelería, pero es un tándem que juntos pueden seguir aportando esos momentos que realmente la sociedad tanto necesita, ¿no? ¿Y por qué te gustó especialmente ese caso? Me encanta, lo utilizo como referencia mucho aquí, ¿no? Que además siempre me da orgullo utilizar una referencia española aquí en Estados Unidos, pero para mí ese es el caso que pega en el centro de la diana. Porque tú estás articulando muy elocuentemente porque tiene consistencia con la marca, pero también está añadiendo valor cultural, ¿no? A la sociedad, cuando estás protegiendo los bares, que son una parte integral de la forma de vida española y de todas las ciudades y un punto de encuentro entre la gente, y a la vez tiene mucho sentido comercial proteger tu cadena de distribución, ¿no? Creo que es consistente como marca, añade valor a las comunidades, ¿no? Volviendo a hablar de comunidades como una entidad nueva, emergente y más importante, donde las marcas juegan un rol, menos en la vida individual de la gente y más en las comunidades. Y luego, como decía, ¿no? Protegiendo la cadena de distribución. El pequeño negocio ha sufrido muchísimo y cualquier cervecera tiene mucho interés en que los bares no desaparezcan, ¿no? Y mantener el on-trade y la salud del on-trade como un canal de distribución. Entonces hay una consistencia de marca, hay una consistencia de marketing y de ayudar a la cadena de distribución, y me parece que es el caso perfecto para mí de ROI y ROH. Nosotros hemos visto, es verdad, y creo que hay muchos casos y de otras cerveceras que también han apoyado la hostelería, pero ahí es donde se nota la legitimidad y el nivel de autoridad, ¿no? Y de credibilidad con lo que lo hagas, ¿no? Que es un compromiso duradero, ¿no? No algo pasajero puntual, ¿no? Y ahí realmente es donde vamos a ver el reto, ¿no? Porque esto ha despertado la necesidad de tener este nivel de humanidad. Nosotros siempre hablamos de 4 stakeholders. Desde Stay Human hablamos que la humanidad tiene que ser dirigida hacia empleados, consumidores, sociedad y proveedores, ¿no? Exacto. Los 4 son igualmente importantes, ¿no? Y en el fondo es de personas a personas, ¿no? Es de la persona que lidera una compañía a la persona que es un proveedor, a la persona que está detrás del consumidor, de la sociedad, del empleado y demás. Entonces, ahí es donde estamos viendo que es más sostenible. Lo estamos viendo en grandes líderes de compañías que desde el primero al último tienen clara esa prioridad. El reto que también se están encontrando estas compañías es responder con agilidad, ¿vale? Porque la humanidad, pues a veces cuesta demostrar el retorno que tiene, ¿no? Y cada vez va a costar más. Nosotros hemos visto que vosotros desde Droga5 habéis lanzado una plataforma que se llama Real Time Responsive Thinking,
Lo que viene a, lo que por lo que nosotros hemos podido leer, pero seguramente tú nos podrás contar mejor, viene básicamente a justamente satisfacer esa necesidad de responder con agilidad, ¿no? Con agilidad a las necesidades emergentes, ¿no? Que aunque nace dentro de un contexto COVID, eso no va a dejar de ser necesario. La agilidad cada vez va a ser más necesaria. ¿Cómo está siendo la experiencia de esta plataforma? ¿Cómo están respondiendo los clientes a ella? ¿Y qué experiencias nuevas estáis teniendo desde esta nueva manera de trabajar? La respuesta de clientes ha sido muy buena porque nosotros creamos no la quiero llamar metodología, pero un proceso, ¿no? Que nos permitía con nuestros clientes ajustar planes que había en marcha, investigar maneras en que el propósito de marca se podía amplificar para de nuevo añadir valor a la vida de la gente en un contexto muy complicado como teníamos con la crisis, no solo de salud pública, sino como bien decías, económica, con mucha gente perdiendo su trabajo, y luego social, con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y todo lo que ha provocado. Todo lo que ha provocado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, básicamente, tiene cuatro pilares, y esto está en nuestra web y es pública, lo puede ver quien quiera, pero básicamente lo que hicimos es muy rápidamente tratar de reajustar planes que teníamos en marcha, ¿no? Los productos que estamos comunicando son productos que nuestros clientes aún van a poder comercializar en condiciones viables, o tenemos que reenfocar incluso nuestros planes de medios. Estamos comprando medios de una manera efectiva. El ejemplo claro es cuando todo el mundo está en casa porque vas a comprar out of home, ¿no? Luego lo que intentamos hacer es reenfocar el negocio, ayudar a nuestros clientes a identificar cuáles iban a ser las fuentes de negocio en las que había que poner un poquito más de énfasis con las limitaciones existentes. Entonces estábamos hablando de Chase, ¿no? Y por ejemplo de un programa de educación comunitario que hacíamos a través de las sucursales. Cuando la gente no puede ir a las sucursales en condiciones de seguridad, ¿cómo adaptamos esa plataforma? Otro caso claro de reenfoque de negocio, voy a utilizar Chase de nuevo como ejemplo, es la gente que más depende de la atención en ventanilla y dentro de la sucursal tiende a ser la gente mayor. Es la gente mayor que hace menos gestiones financieras a través de una app con el teléfono o online, y esa gente a la vez es la gente más vulnerable a la pandemia. Pues ¿cómo nos aseguramos de que esa gente mayor y más vulnerable tiene oportunidades de una manera acelerada, tener acceso y más educación a través de cuáles son las gestiones que pueden hacer online en condiciones de seguridad, ¿no? Volviendo a hablar de garantizar la seguridad de tus clientes, pues este fue un tema en el que pasamos mucho tiempo. Luego el rol social de la compañía, estábamos hablando de San Miguel, que es un caso fantástico en mi opinión, pero ¿cuáles son otras maneras en las que las marcas pueden tener un rol social? A través de donaciones y muchas veces a través simplemente de sacrificar beneficios, ¿no? Tuvimos un par de clientes que el brief que nos daban era simplemente, y lo diré en inglés, ¿no? Hurt the bottom line. Give us ideas that hurt the bottom line. Es como, danos ideas provocadoras que le dan más a la gente a costa de nuestro beneficio. A costa de nuestro beneficio, ¿no? Nos quitan a nosotros. Os pedían directamente ideas que les quitaran beneficios. Exactamente, ¿no? Chase es un ejemplo clarísimo, ¿no? Lo que nos dijo nuestro cliente principal, el Chief Brand Officer, nos dijo, el brief básicamente era: la gente nos rescató a nosotros en el 2008 con la crisis financiera. Es nuestra oportunidad de devolverles el favor, dándonos ideas que nos hacen daño en el bottom line. Y eso te lo está diciendo un cliente que tuvieron su reporte de beneficios del quarter esta semana y ha caído el beneficio un 50% respecto al año anterior, ¿no? Entonces, más allá de toda la controversia que hay con los bancos, desde luego que están tomando pasos en la dirección correcta, ¿no? Y tratando de ayudar a capear el temporal.
Y luego la última pata, que es probablemente la más difícil, es la de prepararnos para el futuro. Y digo que es la más difícil porque el futuro es muy incierto. Y nos ha pasado incluso con campañas de comunicación al uso, ¿no? Donde estamos intentando aventurar cuál va a ser la realidad de nuestros clientes y de todos nosotros dentro de 3 meses, ¿no? Cuando ruedas una campaña a día de hoy, estás intentando representar de una manera creíble la vida de la gente, ¿no? Y incluso revisando un guión, es muy difícil aventurarse a decir qué cosas podremos y no podremos hacer en 3 meses, ¿no? Sí, pero la realidad es que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero por las conversaciones que tú y yo tenemos y por lo que se entiende de Drogafy desde que el 2019 es parte de Accenture, realmente la comunicación es solo una pata de lo que hacéis. O sea, vosotros ahora el tipo de preguntas que os hacen los clientes realmente son de reenfoque de modelo de negocio, porque también vosotros trabajáis de la mano con toda la experiencia del cliente y demás, ¿no? O sea, ¿cómo realmente eso no solo es comunicación? ¿Cómo conseguís combinar internamente los cambios o esa necesidad de adaptación tanto en el modelo de negocio como en la estrategia de comunicación? ¿Cómo lo hacéis de manera conectada? Pues todo nace del propósito de marca, en realidad. Es lo que nosotros utilizamos como unificador. Y tú antes me hacías una buena pregunta con qué hace diferente a una marca, a un banco respecto a otro en este contexto, ¿no? Y cuáles son las maneras en las que generas una experiencia diferenciada. Nosotros creemos que el propósito de marca es lo que eleva y diferencia la manera en la que nuestros clientes añaden valor a la vida de la gente. Lo que nosotros hemos visto, no necesariamente, un poquito más acelerado a través de la adquisición con Accenture, pero es algo que ya hacíamos antes, es intentar la manera de lo posible inspirar más que comunicación a través del propósito de marca. Lo que Accenture nos ha dado es un arsenal de herramientas a las que antes no teníamos acceso, ¿no? Entonces, las ideas que nosotros antes dábamos a un cliente y el cliente ejecutaba, ahora tenemos la capacidad de ejecutarla con mucho más control porque lo hacemos a través de todas esas herramientas que tenemos a través de Accenture Interactive. Entonces, muchas ideas de digitalización, de experiencias o de desarrollo de producto que antes no hubiéramos ejecutado nosotros, sino que hubiéramos guiado, a día de hoy podemos tener un poquito más de control, ¿no? Y eso nos permite, pues eso, utilizar el propósito de marca para inspirar lo que nosotros llamamos upstream, ¿no? Ir un poquito hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, inspirando ideas de negocio y desarrollo de producto y de experiencias, y luego tener más control incluso a cómo se está haciendo campañas de adquisición, ¿no? Acquisition banners, desde lo más ejecucional, desde el funnel entero, desde la creación de un producto hasta cómo se comercializa. Hemos visto casos vuestros muy interesantes como de Hennessy o incluso la plataforma de Truth que vosotros creasteis para New York Times. ¿Cómo han sido capaces de resignificarse, resignificarse o adaptarse en este nuevo contexto? ¿Esto también forma parte de Real-Time Responsive Thinking o eso es algo que como el propósito está tan claro no hace falta ni pasar por ese proceso que habéis establecido y sale de manera intuitiva? ¿Cómo es? Cuéntanos, si quieres, utilizando estos dos casos, tanto el de New York Times como el de Hennessy, o también si quieres el de Reform Alliance, el de When It's All Over. Eso, el caso de cualquiera de estos tres, ¿cómo fue la experiencia? Si fue simplemente porque decías, mira, tenemos tan claro de qué va el propósito que sabemos dónde pintamos algo y dónde no pintamos nada y qué deberíamos hacer y qué respuesta deberíamos hacer, o alguno ha pasado por este proceso de real-time responsive que tenéis. Los dos. La realidad es que los dos han pasado por Hennessy y New York Times. Hennessy y New York Times, que son creo, dos ejemplos muy buenos de dónde hemos empezado la conversación, ¿no? Que tenía que ver con el propósito de marca y cómo muchas veces se tiene que adaptar o que reinterpretar. O en un tercer caso, que probablemente el propósito de marca no hay ni que cambiarlo ni reinterpretarlo, simplemente se ha vuelto más importante de lo que era antes de la crisis. Y ese es el caso de New York Times. La confusión que ha habido con la interpretación de los peligros y la repercusión que la pandemia iba a tener en Estados Unidos, que ha sido algo
obviamente Donald Trump es un presidente muy, muy polarizante. Él ha acuñado este término del fake news y hace cuestionar los hechos, ¿no? Su presidencia ha cuestionado en muchos casos los hechos y este no ha sido una excepción, la pandemia. Y el New York Times muchas veces ha sido una plataforma que él ha atacado directamente, ha atacado a los periodistas del New York Times, ha cuestionado la veracidad del New York Times y el New York Times lo que ha hecho es abrazar ese propósito de marca de la verdad y como el New York Times lo que hace es descubrir la verdad incómoda, la verdad difícil, la verdad a cualquier coste, como ellos responden a nada más que a la verdad, tratar de desasociarse de la politización y de simplemente basarse en los hechos. Y la gente ha recibido información muy confusa en estos momentos, ¿no? Y tener en el New York Times un bastión de la verdad y una plataforma en la que saber que los consumidores pueden encontrar los hechos se ha vuelto más relevante que nunca. Entonces, New York Times lo que se ha encontrado es, de nuevo, con un cambio de contexto, su propósito de marca era más importante que nunca. Genesis es un caso distinto que empezó con recalibrar lo más inmediato, ¿no? Como decía, había 4 patas y lo primero era ajustar los planes en marcha y con Genesis lo que teníamos era ¿Puedes explicar qué es Genesis? Porque porque no sé si es tan popular aquí en España. Genesis es un coñac, es parte del grupo LVMH, coñac francés, creo que si no me equivoco que es el coñac más antiguo de la historia. Y tenían en el año 2020 por primera vez, tenían una relación con la NBA, eran sponsor y toda la activación de marketing iba a desarrollarse a través de ese sponsorship con la NBA. Y obviamente la NBA se paró, competiciones deportivas se han parado, no saben cuándo van a volver y de pronto Genesis se encontró con que habían apostado muy fuerte por la activación con la NBA, había un plan muy robusto que no íbamos a ser capaces de ejecutar. Entonces, en ese caso sí que hubo que reinterpretar todos los planes de marketing y lo que sí que sirvió fue volver al propósito de marca. El propósito de marca de Genesis tiene que ver con el potencial humano y con el rol que Genesis tiene en identificar y en sacar potencial, ¿no? Potencial humano. Tiene mucho que ver con el proceso de destilación del coñac y con la herencia y con toda la historia de Genesis. No voy a ir en mucho detalle, pero el propósito de marca, de nuevo, tiene que ver con identificar, cuidar y cultivar el potencial humano y el potencial del mundo en general, ¿no? Entonces, la recalibración fue de enfocarnos en el potencial a través del deporte con el cambio de contexto, ¿no? Y sabiendo que Genesis tiene una relación muy especial con el colectivo African American de aquí, con la América negra. Lo que sí que vimos muy claramente fue que cuando la crisis vino estaba golpeando al pequeño negocio black-owned, ¿no? El pequeño negocio negro estaba teniendo un azote desproporcional de la crisis, ¿no? Y Genesis reinterpretó, se apoyó en su propósito de marca para reajustar la campaña y hacer algo con un ángulo mucho más social y ayudar al pequeño negocio. Y en este caso no simplemente pequeños negocios donde se venda Genesis. No estamos necesariamente apoyando a la distribución, sino enfocándonos en negocios con potencial, negocios que estaban intentando levantar las comunidades y los vecindarios en los que operan. Y en este caso no simplemente negocios negros, sino negocios de minorías, negocios hispanos, negocios negros y negocios asiáticos. Y ha sido una experiencia muy bonita, una campaña muy bonita que se ha recibido muy bien. Y como una persona que trabaja en una agencia de publicidad, siempre es un orgullo cuando la compañía en la que trabajas añade valor en un momento tan crítico como el que estamos ahora en pequeños negocios, ¿no? Que son muchas veces... El pequeño negocio
ha sufrido mucho la crisis y en muchos casos han sido donde hemos visto más creatividad de reinvención. Es más fácil tener grandes gestos cuando eres Chase, San Miguel o Airbnb, ¿no? Y el pequeño negocio es una fuente de inspiración increíble ahora Me mismo. imagino que ya habrás visto seguramente pequeños negocios, más allá del apoyo de las grandes compañías, estoy seguro que habrás visto iniciativas locales pequeñitas de pequeños negocios por Brooklyn o por Nueva York que deben ser brillantes, ¿no? Debe haber iniciativas que ha habido tener pequeños coffee shops o alguna tienda local que habrán tenido salidas buenas, ¿no? O soluciones creativamente geniales. Porque ahí suele haber, ¿no? Suele pasar. Muchísimas, ¿no? Sobre todo los restaurantes lo hemos visto mucho, ¿no? Los restaurantes, en general los pequeñitos, no las cadenas, pueden tener un colchón económico de un mes o dos, pero ya no más, y han tenido que reinventarse. Y hemos visto restaurantes, no ya simplemente que se reinventaran para hacer delivery, han adaptado su menú para que los platos que sirven se puedan empaquetar y que sean platos que resistan ir en la parte de atrás de una bicicleta durante 20 minutos y te lleguen a casa y aún sea un plato apetecible, pero también han ayudado mucho a los proveedores de producto, ¿no? Que tenían el mismo problema y se han convertido no simplemente en cocinas, sino que han estado mandando kits, ¿no? Kits de cocina que tú podías acabar en casa. Restaurantes que se han convertido en tiendas de vino a la vez, ¿no? Y han abierto el catálogo de vino y están vendiendo botellas. Y hay muchísimas, hemos visto, perdona, es que hemos visto por todos lados, hemos visto gestos de humanidad a todos los niveles y más que vamos a ver, ¿no? Y esto es lo maravilloso. Esto tanto a nivel restaurantes locales como grandes marcas, ¿no? A mí bueno, como sabes, me encantaría seguir hablando aquí horas, pero bueno, hay que respetar también el tiempo de la gente. Me gustaría simplemente ir acabando con una reflexión tuya última de si tuvieras, ya sea un restaurante de Brooklyn, ya sea una multinacional, una compañía tan grande como Chase, para cualquier líder de compañía, independientemente del tamaño, ¿dónde crees que está su gran oportunidad para el 2021? ¿Dónde está su oportunidad como líder de compañía? Más allá de obviamente no vamos a adivinar necesidades emergentes, ni vamos a hacer aquí perspectivas estratégicas. Simplemente, ¿dónde crees tú que hay una oportunidad después de esta demostración de humanidad a todos los niveles? Yo creo que todas las compañías, independientemente de la industria en la que estés, hemos tenido que aprender a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es no simplemente volver a cómo eran las cosas antes, tan pronto como la crisis haya terminado, que ojalá que sea pronto, sino también ser capaces de identificar cómo esta crisis nos ha enseñado a hacer las cosas mejor o nos ha dado oportunidades de cambiar. Y te voy a dar un ejemplo que me obsesiona últimamente porque ha estado mucho en las noticias. No sé si habéis visto las universidades en Estados Unidos y toda la escuela pública en general, pero las universidades en concreto, no van a tener clases presenciales el año que viene, ¿no? Entonces, cuando no hay clases presenciales, de pronto el alcance de la educación no está restringido por los alumnos que puedes meter dentro de un aula, ¿no? La puedes abrir mucho más. Si lo que tú estás haciendo es crear contenido que distribuyes a personas que están suscritas a tu contenido, y la educación en Estados Unidos es privada en su mayoría, esta reinvención del modelo educativo es una oportunidad de llegar a mucha más gente. Es una oportunidad de educar más en un país en el que estamos viendo que la falta de educación y pensamiento crítico está generando una crisis social muy grande. Las universidades ahora mismo tienen una oportunidad grandísima de cambiar el modelo educativo acá. De nuevo, de llegar a más gente. Es una categoría, ¿no? el de la educación superior aquí, que además ha ido subiendo las cuotas anuales, más allá de cómo subía la inflación, con lo cual la educación se está convirtiendo más y más en un lujo, ¿no? Cuando piensas en Harvard, cuando piensas en Columbia, cuando piensas en las grandes instituciones de aquí, lo que aquí se llama el Ivy League, es un producto de lujo.
al que solo tienen acceso un número muy pequeño de personas muy privilegiadas. Y puedes justificar eso cuando en tu aula solo pueden entrar 30 personas. Pero ahora mismo tienes una oportunidad de democratizar la mejor educación que existe en el mundo, de llegar a más gente, ¿no? Y sin sacrificar tu bottom line, sin sacrificar los beneficios, ¿no? Entonces creo que eso es un ejemplo para mí con el que estamos pasando mucho tiempo aquí, porque está en las noticias bastante. Trump habría propuesto que los estudiantes con visas se fueran del país, ¿no? Y eso, ese comentario pequeño, con el pequeñismo de esta administración, ha desatado un pensamiento crítico alrededor de, bueno, tenemos razón, si no hay que estar dentro del aula, ¿cómo estamos cambiando el modelo de educación superior, ¿no? Entonces, de nuevo, estoy utilizando eso simplemente como un ejemplo de cómo la necesidad de reinventar la manera en la que nuestro negocio funciona puede muchas veces descubrir oportunidades enormes. Absolutamente. Tener un impacto mucho más grande. Hay en oportunidades como esa, en esa adaptación de modelo de negocio, el reto también es cómo democratizas algo que es un privilegio, ¿no? Eso es un reto, ¿no? ¿Cómo mantienes el lugar de privilegio haciéndolo más accesible? Eso va a ser un reto muy bonito de ver, ¿no? Y es un reto maravilloso que lo consiga convertir en oportunidad. Vamos a ver muchísimas cosas. Moncho, como siempre, que me encantaría seguir hablando, pero te quiero agradecer no solo tu tiempo, sino te quiero agradecer porque, como te conozco bien, has hecho un esfuerzo espectacular entre sintetizar los PowerPoints que tenías en la cabeza de Chase, traducirlos del inglés al español en tiempo real, sin utilizar el Spanglish, casi. Eso, enhorabuena, porque no es nada fácil. Casi. Y luego, sobre todo, por poder contarlos sin poder, respetando la confidencialidad del contenido, ¿no? Que eso es muy complicado. Muy complicado. Es bastante complicado, sí. Y te agradezco a ti muchas veces que me digas, explica eso, Moncho, que la gente no lo va a entender, ¿no? Porque muchas veces lo que tienes después de tantos años fuera de España es que tienes el shock cultural reverso. Y es que no te acuerdas de qué cosas están aquí y allí, cuáles están aquí, cuáles están allí. Yo creo que es eso, y luego también que los New Yorkers os creéis el centro del mundo y creéis que todo lo que pasa en el mundo pasa por ahí, y lo siento, pero no. En España pasan cosas muy buenas. Para mí el centro del mundo es Madrid, tú lo sabes. Pues aquí te esperamos, como siempre, Moncho, que muchísimas gracias, de verdad, te deseo lo mejor y me encanta ver que sigues disfrutando tanto como cuando trabajamos juntos hace años. Y que estás en un sitio espectacular como Droga 5, y estoy seguro que todos los que nos están escuchando habrán disfrutado, y si han aguantado hasta aquí es que se habrán quedado con las mismas ganas que yo de seguir escuchándote. Ojalá. Muchas gracias a quien nos haya escuchado, muchas gracias a ti que nos has escuchado, y espero que esta conversación te haya resultado tan inspiradora como el resto de conversaciones que tenemos en nuestro canal de Spotify, Stay Human Conversations, o en nuestra web de stayhuman.es, y te esperamos pronto en la siguiente conversación. Muchas gracias, Moncho. Gracias a ti, muy buenas preguntas. No todas fáciles, pero muy bien tiradas. Gracias, Alex. Gracias. Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy. Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla. No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es. Mientras tanto, stay human. Sigamos liderando desde nuestro lado más humano.